filosofía antigua, la lógica de Aristóteles. Ayer decíamos que el análisis de los aspectos lógicos que hace Aristóteles en sus libros Perhermeneias, primeros analíticos, segundos analíticos, tópicos, son puros temas que muestran las investigaciones lógicas de Aristóteles. Y esto pues esas investigaciones son el fruto de que Aristóteles llegara a la conclusión de que el pensamiento del hombre y su intercomunicación con los demás hombres tiene que ser lógica y basada principalmente en tres conceptos que él analiza en esos libros que hemos mencionado, que son los que pues ya mencionamos, y esos tres aspectos los estudia a profundidad en sus escritos y los da a conocer. Que habíamos concluido ayer que tres elementos que analiza Aristóteles son en español, idea, juicio y razonamiento, raciocinio. Y en otra nomenclatura es concepto, enunciado y raciocinio. Pero concluimos que ya las traducciones al español pues es lo mismo: idea, juicio y raciocinio, o concepto, enunciado y razonamiento. Porque en la traducción pues todos dicen que traductore es un traditore. El que traduce traiciona el sentido de las cosas y es trasladar o traducir de una lengua a otra, pues la verdad es que se batalla mucho para reflejar un concepto idéntico al de la lengua en que se escribió. Pero en el caso de la lógica pues no hay confusión, porque esos tres conceptos, idea, juicio y razonamiento o raciocinio, pues son idénticos. Ya los que con la experiencia llegan a comparar con propiedad, comparan y ven que esos mismos conceptos, aunque sean distintos conceptos materialmente hablando, son los mismos conceptos, pero corresponden a las mismas ideas. Del primer concepto, los tres conceptos corresponden a aspectos que analizó Aristóteles como la lógica formal, la lógica de las formas. Y la lógica de las formas, pues él llegó a la conclusión de que ideas, juicios y razonamientos son tres aspectos formales de la lógica, a los cuales se llega mediante el estudio y la profundidad de análisis para desglosarlos, cada uno de esos tres conceptos, que son los conceptos de las formas de la lógica. Y la idea pues en sus aspectos iniciales pues definíamos ayer lo que es el concepto y lo que es la definición, a lo que correspondía a la esencia. Hay que tener en cuenta que adentrarse en la noción de la idea
es tener en cuenta que los griegos ya presuponían que el hombre estaba formado y que tenía una ciencia determinada, desde Platón. Esa es la diferencia entre Platón y Immanuel Kant. Kant decía que los sentidos iban aportando y formando las ideas. De hecho, en su escrito de 1770, con el que fue como su tesis, que en su escrito de 1770, De Mundi Sensibilis ad Intelligibilis Formas et Principis, pues ahí hace un esbozo de todo lo que él piensa. Pero como decíamos, la diferencia entre Platón y Kant estriba en que Platón presupone que las ideas son innatas, que ya están en la mente del hombre, y que contrario a lo que dice Kant, que las ideas mediante los sentidos se van formando y intervienen los sentidos, pero en Platón las ideas ya están en la mente del hombre desde que nace. Son ideas, si se quiere, reminiscencias, pero son ideas que corresponden a las cosas reales. Los sentidos nada más van aportando datos e informaciones que se perfeccionan en una forma dialéctica. Y Kant nos dice pues que las ideas tienen su origen en los sentidos. Posiblemente sea él entendía todavía el concepto de aquel entonces, que decían que la mente cuando nacía en el hombre era una tabula rasa, que no tenía ningún contenido, sino que con la experiencia se iba formando los conceptos y las ideas. Y pues si uno, así a grosso modo, si uno analiza la postura kantiana y la postura platónica, pues son sutilezas, están en una línea muy tenue y prácticamente uno casi dice, pues ambas posiciones son verdaderas. Pero el autor al que estamos analizando, Juan Hirschberger, hace hincapié que Kant y Platón, sin meter ahorita a Aristóteles, Kant y Platón, Platón a Kant es para la formación de los conceptos o de las ideas. Kant es un racionalista, pero Platón es un racionalista puro. Pues esa sutileza y esa distinción la analizan los que estudian la teoría del conocimiento, porque ver cómo se originan las ideas o los conceptos o todo eso, pues es importante, porque es la formación de los conceptos básicos que dentro de una teoría del conocimiento. Hay muchas teorías del conocimiento, pero el origen del conocimiento, pues en sus formas más clásicas, están pues, evidentemente que Platón, Kant y también la teoría del conocimiento en Aristóteles, cuando se mete a analizar el origen del conocimiento, la teoría del conocimiento se mete a las abstracciones, a las analogías de cómo se van formando los conceptos, y pues es un mundo fascinante del mundo de las ideas, en el que los pensadores tienen un mundo para comparar y para analizar y para discernir y para sortear, para ver cuál es el origen de las ideas más
más cabalmente elaborado, más aceptable. Entonces, pues todo tiene su chiste, no es, claro que el que no le interesa, pues no le interesa. Es como, a mí no me interesa ciertas cosas de la vida. Y si no me interesan, pues no me interesan. Pero, pero lo importante de la filosofía es que el hombre da razón de una cosa, porque el hombre tiene necesidad de comunicarse con sus semejantes. Un hombre en una isla solo se vuelve loca, busca comunicación con gentes. Una comparación, lo de Robinson Crusoe, la novela de Robinson Crusoe, que está en una, naufraga en una isla solitaria y pues la necesidad de comunicarse hace que se comunique hasta con los animales. Y pues la comunicación es una necesidad natural, que es pues básica, y la comunicación se refleja pues en Aristóteles. Tan importante es que Aristóteles hizo toda una ciencia que se llamó lógica, donde analiza los tres conceptos básicos de la comunicación: la idea del juicio y el raciocinio. Y de cada uno de estos tres conceptos es para profundizar y estudiar muchísimos libros. Tan solo en analizar y escudriñar en lo que es la idea, pues es un mundo de muchas luces. Ya no se diga cuando se entra en el análisis de los juicios que de sopetón son juicios que pueden ser universales, particulares, positivos y negativos. Eso es de cajón, de entrada, así nomás, porque se ve así. Y lo que en el segundo concepto, pero en el tercer concepto, que son los raciocinios, que son los que en la Edad Media y con los filósofos ingleses, su análisis fue requerido y fue precisado, muchas veces aceptado, muchas veces rechazado. O sea, los pensadores de la Edad Media tenían para no aburrirse en la vida y para exponer su punto de vista, que muchas veces entraban en contradicción con otros. Y los raciocinios, así nomás de entrada, pues los razonamientos o los raciocinios pueden ser demostrativos o categóricos, probables y modales. Y ya en esas tres clasificaciones y en esas tres categorías, pues el hombre ya tiene para ocuparse mucho, y si se quiere hasta para volverse Lorenzo. Y pues es muy interesante el análisis de la lógica en Aristóteles. Eso nada más de inicio, en la lógica formal. Luego viene la lógica material. La lógica material, que ya no ve las formas, porque en la lógica formal se ve la legitimidad de las ideas, la legitimidad de los juicios y la legitimidad de los razonamientos. ¿Cuáles son legítimos? Por ejemplo, en los pues se verá más adelante, con un ejemplo muy ilustrativo, pero cuando se estudian los silogismos categóricos,
hay mnemotecnias para clasificar los juicios y los razonamientos. Los razonamientos, hay una mnemotécnica de 19 palabras que nos describen todos los tipos de razonamiento, desde el razonamiento, el silogismo, porque razonamiento y silogismo en griego y en español pues son idénticos, es la traducción. Los griegos usaban como la nombre de presentación silogismos, que los silogismos pues podrían ser, como ya dije anteriormente, categóricos, probables o probatorios, y en tercer lugar los modales. Y pues para estudiar esas tres formas de la ciencia lógica, la idea, el juicio y el razonamiento, pues hay muchísima literatura en la cual se puede ahondar, pero como digo, es necesario definir lo más correctamente posible y cada uno de esos tres conceptos formales. Y como digo, luego en una segunda parte viene la lógica material, que se opone a la lógica, no se opone, sino que es una parte de la lógica en general, la lógica material, porque la lógica en general se divide en dos partes: la lógica formal, que ve las formas legítimas y no legítimas de los tres conceptos, de la idea de juicio y razonamiento, y posteriormente viene una segunda parte que se llama lógica material, donde se ven los tipos de sofismas, los distintos tipos de sofismas que parece que son verdad, pero son sofismas, son falsos, que también hay que saber descifrarlos, porque se encuentra uno con un interlocutor que nos habla con sofismas y no somos peritos en cuál es el contenido real de esa expresión de comunicación, pues fácilmente caemos en sus garras. Imagínese un político que a nivel económico, de representante de un país, se deje envolver por un sofisma del adversario o del representante de otro país, pues hacen trizas a una nación entera por la ineptitud de aquel representante de aquel país. Entonces, los sofismas se estudian en el aspecto, en la segunda parte de la lógica en general. Primero, lógica formal, que ve las formas legítimas de los tres conceptos básicos: idea, juicio y razonamiento. Y la segunda parte es la lógica material, donde se estudian los sofismas, los métodos de investigación, el método filosófico de investigar. Se ven muchos aspectos que tienen relación con la lógica en general de Aristóteles, y que pues se le ha dado valor, y de hecho todo el sistema jurídico de todos los países se basa en un razonamiento deductivo, de tres nociones: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Todo el derecho en todos los países occidentales se enuncian de esa manera, se aplican en forma siloquística. Y pues para eso no solamente es conveniente saberlos decir, sino saberlos ver que si son legítimos, si son ilegítimos, si conducen a algo bueno, si no conducen a algo bueno. El lenguaje está lleno de cosas que es necesario estudiar.
porque sucede lo mismo que el médico que estudió medicina, pero que en un diagnóstico cree que es una enfermedad, pero en realidad subyace otra enfermedad. El médico va a curar lo que ve en la evidencia inmediata, pero las consecuencias de que hay que estudiar y hay que ver si no hay una enfermedad que subyace de tipo más perniciosa, más mala. Entonces alguien dice, bueno, pues este hombre tiene tos, pero en la realidad hay que ver por qué es el origen de esa tos. El médico normal dice, pues tómese unas pastillitas y ya, pero a lo mejor tiene deficiencia de alimentación. A lo mejor tiene alguna alergia, algún tipo de cosas como de materiales, como se ha visto. Hay gentes que tienen alergia al polvo, hay gentes que tienen alergia a muchas cosas, a los olores o a los sabores, y el médico, que no es profundo, receta nada más en cuanto a lo que ve. Y si te curas, pues ya fregaste, y si no te curas, pues ni modo, ven y yo te doy otra consulta de 500 pesos. Y así son, porque así está hecha la vida. Hay que estudiar para sacar adelante de buena forma los problemas que nos circundan. Bueno, eso es lo que podemos así comentar a bote pronto de lo que habíamos planteado. Nos falta continuar con de los dos aspectos que se pueden analizar en el análisis o en el estudio de Juan Hirschberger, que sobre Aristóteles, que decíamos que Aristóteles estudió la lógica y estudió el deseo natural de saber del hombre. El deseo natural de saber del hombre. Por eso gozamos en la actualidad, por el saber, gozamos de la luz, gozamos del agua, gozamos del transporte, gozamos de las medicinas eficaces, gozamos de muchas realidades que están descubiertas a base de los hombres que han sabido y que han ahondado en problemas específicos. Por eso pues debemos de ser agradecidos y estar agradecidos, porque en el siglo XXI tenemos regaladas muchas cosas que no les damos valor ni por su origen ni por nada, y somos malagradecidos. Pero bueno, de todo se da, y analizando pues todo este mundo de cosas, de ideas, de conocimientos, y analizando en concreto a Aristóteles, que de los incisos que se pueden analizar sobre Aristóteles, decíamos que iban de la A a la E, 6, 7 apartados que se profundizan, y el primero era el aspecto del saber y el conocer. El segundo va a ser el aspecto del ser, y el tercero va a ser el aspecto de Dios, y luego se va a venir el cuarto va a ser el aspecto de pueblo y formas de gobierno. O sea, Aristóteles fue un sistemático total. Su sistema comprendía todas las áreas de la vida: el mundo ontológico, el mundo teológico, el mundo estético. Pues era un hombre que servía a los reyes, y los reyes pues le daban ahí su feriecita para que él presentara los conceptos que le servían a los mismos monarcas o emperadores para seguir en sus gobiernos.
Tan fue así que esa noción de preparar a los gobernantes, ya desde Platón decía, este mundo va a cambiar hasta que no gobiernen los filósofos. Podría ser cierto, podría no ser, pero decía Platón que este mundo va a cambiar hasta que no gobiernen los filósofos, porque nos toca a cada gobernante pues que no hace honor a su cargo. Y qué bueno que haya gobernantes que hagan honor a su cargo. Tan fue así que en los siglos en los siglos 16, 17, 18 se apareció una noción que obligaba o que se presentaba en las formas de gobierno, el despotismo ilustrado, que quiere decir los monarcas sabios o los monarcas ilustrados, porque subía cada monarca en Europa que su formación era muy deficiente y pues no hacían honor al cargo que por herencia adquirían o por aplauso del pueblo tenían. Y en el caso de que estamos tratando nosotros, valga la digresión, en el caso de Aristóteles, en el primer inciso es se estudia pues como empezamos a ver la noción de saber. En el segundo va a ser la noción del ser, en el tercero la noción de Dios. Y eso pues es, a los que les gusta eso es muy interesante, así como a los que les gustan los comentarios o los chismes de la farándula o de los políticos, pues también obtienen una delectación, una fruición en eso, en conocer lo que antes estuvo escondido y que de pronto de un momento a otro aparece. Entonces, pues la comunicación pues en general y que Aristóteles tuvo muy a bien en estudiar en los libros que enunciamos de Perihermeneias, primeros analíticos, segundos analíticos, tópicos y muchos otros, y que se presentaron en las formas que ya hemos mencionado en los incisos que se podrán estudiar y ver de la A a la E, o menos o más, pero es tan amplia la filosofía de Aristóteles. Pero el primer inciso es el saber en Aristóteles, y en el saber en Aristóteles pues se trata la lógica y el deseo natural de saber, y en esos vamos a tratar de profundizar si tenemos tiempo, porque a lo mejor ni cargamos los peregrinos, pero bueno, pues eso no depende de uno, depende de Dios, y depende de nuestra comunidad, que nos quiera o nos rechace, porque pues no somos moneditas de oro, y si no somos moneditas de oro, pues algún día cada quien va a dar cuentas de su actuación en la vida. Por lo pronto, pues valga este comentario antes de adentrarnos en el origen del saber en Aristóteles en otro momento.